Buenos días, bienvenidos al programa que trata los temas educativos del departamento de Caldas y de todo el eje cafetero. También ahondamos en la problemática de las diferentes organizaciones sindicales que hay en el departamento de Caldas. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. Instituciones educativas del departamento con problemas, falta de docentes y de restaurante escolar. A partir del 11 de agosto hay que presentar declaración de renta. Los CEID del eje cafetero se reunieron y trazaron plan de trabajo. Por fin habrá negociación con el SENA. Así inicia Aula Abierta. A pesar de haber más de 450 docentes en periodo de prueba en el departamento de Caldas, aún hay instituciones educativas que tienen un faltante de docentes. Es el caso de la institución educativa Nazario Restrepo del municipio de Viterbo. A pesar de haberse asignado las vacantes de parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el departamento de Caldas, no se explica el porqué la falta de docentes en algunas instituciones educativas de Caldas, como en Anserma y en Aranzazu, pero el ejemplo más claro es en la institución educativa Nazario Restrepo del municipio de Viterbo, donde aún faltan docentes y la comunidad educativa lo reclama. Esta inactividad académica se debe principalmente a la falta de docentes presentada incluso desde el mes de enero. El Consejo Estudiantil y la Personería Estudiantil de nuestra institución inició un proceso legal y hemos enviado, entre otros documentos, un derecho de petición a nuestra Secretaria de Educación Departamental, la doctora María Araceli López Gil, en el que le manifestábamos la necesidad de planta docente que se ha presentado en nuestro colegio desde inicios de este año. Las autoridades educativas del municipio las conocen y han hecho las gestiones ante la Secretaría de Educación del departamento para que los estudiantes y la institución tengan su planta completa, pero aún no ha sido posible. Todo se compromete, pero muy poco cumplen. Procurando sentar nuestra voz de protesta de una manera pacífica, el Consejo Estudiantil y la Personería Estudiantil de la institución, mientras se desarrolla el cese de actividades, ha planeado una serie de actividades de tipo lúdico, recreativo, deportivo, de tal manera que los estudiantes, mientras estamos en este proceso de anormalidad académica, encuentren espacios de sano esparcimiento. Es así como en este momento se está desarrollando en nuestra institución el campeonato de microfútbol interclases. Estamos desarrollando también la jornada del juego tradicional, recuperando esos juegos que nosotros usábamos cuando éramos niños, el parqués, el dominó, el bingo, entre otras muchas dinámicas. Ya se reunió una comisión con delegados de la Secretaría de Educación Departamental, pero aún no se soluciona en su totalidad. No se concibe que ya para finalizar el tercer periodo académico y no estén los alumnos recibiendo sus clases con normalidad. Seguimos insistiendo de cuál calidad educativa se habla cuando suceden estas cosas en las instituciones educativas del departamento. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Ilsa del Socorro Castillo, secretaria de Asuntos Pedagógicos de Educal. Muy buenos días para todos los docentes, directivos docentes y todas las personas que en este momento nos están viendo. Con respecto al estado de los acuerdos firmados entre FEJODE y el gobierno de Juan Manuel Santos, podemos decir lo siguiente. Con respecto a salud ocupacional, la reglamentación del artículo 21 de la ley 1562 del 2012, que hace referencia a la salud ocupacional del magisterio. A pesar de que desde el 7 de junio ya está consensuado el texto de ese decreto reglamentario, el gobierno aún no lo ha sacado. No existe el decreto reglamentario para el artículo 21 de esta ley, que da las disposiciones sobre riesgos laborales y dicta otros sobre los aspectos de salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, estamos exigiéndole al gobierno que si no cumple la ley, porque dice que se tiene un año para reglamentar una nueva ley, sin embargo no lo ha hecho, no ha cumplido ni la ley ni los acuerdos. Estamos esperando con urgencia ese decreto reglamentario del artículo 21. Con respecto a la bonificación para el grado 14,
Desde el 7 de mayo en que se firmó el acta de acuerdos, el gobierno quedó comprometido de sacar una resolución para garantizar esa bonificación para los docentes del grado 14. Han transcurrido 3 meses y aún no sale esa resolución. Por lo tanto, hay docentes que se están retirando en estos momentos y no van a poder ser beneficiarios de esa bonificación porque no existe esa resolución. También le exigimos al gobierno que cumpla lo acordado y saque inmediatamente pues la resolución. Con respecto a la evaluación diagnóstica formativa que se aplicará a los docentes del 1278 para garantizar su ascenso, FECODE planteó unos principios, unos mecanismos y unos criterios para esa evaluación, definiéndose pues que se haría a través de un video, el cual sería evaluado por un paracadémico. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de su ministra de Educación, está nuevamente reviviendo la propuesta neoliberal que fue ya rechazada por todo el magisterio. El gobierno está hablando que el video se haga según los lineamientos de él, sin tener en cuenta lo planteado por FECODE. Además, le adiciona al video que se deben hacer unas entrevistas al rector, a los estudiantes y a los compañeros de trabajo. Y ya esto, no contento con todas estas trabas que le está adicionando pues a la evaluación diagnóstica formativa, no está hablando de pares académicos, sino que está hablando de observadores. Y no es solamente el cambio de unos términos, es la connotación que tiene observadores. Entonces, cuando el gobierno habla de observadores es meter más gente diferente a pares académicos al aula del docente. Entonces, no está, como se dice, teniendo en cuenta todos los criterios, los principios de lo acordado en el acta que se firmó el 7 de marzo. Por lo tanto, FECODE dice que la evaluación diagnóstica para los docentes del 1278 para garantizar su ascenso y para garantizar también su reubicación salarial debe hacerse mediante el video. Debe tenerse en cuenta una autorreflexión del docente, la presentación del video, la cual será evaluada por el paracadémico, y la entrevista que hará el paracadémico al docente evaluado. Sindecena, después de haber realizado un proceso largo de varios meses, por fin se van a sentar a negociar este lunes que viene el pliego de peticiones. Por fin, después de más de 6 meses, los miembros de Sindecena y las directivas del SENA llegaron a una concertación y mañana se iniciará el proceso de negociación de los pliegos de peticiones. El proceso de acuerdo del decreto 160 es que se inscriben unos pliegos en el mes de febrero. En esa fecha se inscribieron 2 pliegos por parte de varios sindicatos de Sindecena y solo hasta este momento, casi 6 meses después, el Ministerio de Trabajo logró dilucidar que sí había viabilidad de los 2 pliegos, porque se tenía presuntamente dudas sobre la presentación de un segundo pliego. Entonces, solo hasta este momento se definió que legalmente estuvieron los 2 y se iniciará un proceso de negociación. El Ministerio de Trabajo avaló el proceso de negociación por parte de los 2 sindicatos que coinciden en los puntos de peticiones, y son 4 los principales. Van desde ampliar la planta de personal y la institucionalidad del SENA. El grueso, digamos, lo podemos resumir en 4 puntos. El primero es la ampliación de la planta, en el cual coinciden los 2 sindicatos. En este momento la planta de personal del SENA a nivel nacional es de alrededor de 6.700 personales laboralizadas y alrededor de 25.000 contratos de prestación de servicios.
que pues todos conocemos que ese tipo de contratación e incluso es ilegal de acuerdo a la sentencia 614 del 2009 de la Corte Constitucional, donde la parte misional de las entidades no debe estar contratada por prestación de servicios. Nosotros le estamos aportando, le estamos apuntando duro a ese punto, con miras a que se amplíe la planta en 3.800 cargos. Como lo había dicho, a nivel nacional son 25.000 contratistas y solamente se están pidiendo 3.800 en este momento. Ha habido buen ambiente, de esos 3.800, 800 van a ser cargos temporales por 2 años, y la idea y la intención en la negociación es que los primeros 1.000 cargos de planta se oferten por la Comisión Nacional del Servicio Civil a partir del año 2016, 1.000 cada año. El segundo punto es la parte de la defensa de la formación profesional. La defensa de la formación profesional en este momentico en el SENA está amenazada por varios motivos. El primero es ese mismo, el hecho de tener 25.000 contratistas contra 6.700 personas de planta, pues solamente la defensa de la institución está solo en manos de esos 6.700. A los 25.000 contratistas se le imponen condiciones muy fácilmente, tienen que elaborar en unas condiciones puestas o impuestas, o se le ponen condiciones para sus nuevos contratos que no merecen y que incluso se vuelven indignantes para esos trabajadores. El tercer punto que nosotros tenemos que trabajar es la parte de la organización del manual de funciones de la entidad. El SENA es un monstruo de organización a nivel nacional, todo se dirige desde el orden central y no tiene un manual de funciones muy claro, sobre todo la parte administrativa tiene un desorden en la realización de sus actividades, se encuentra el personal administrativo sobrecargado porque como no está clara las funciones, entonces se le cuelgan todas las arandelas posibles o tareas que van llegando, se le van asignando al que más dé oportunidad. Y el cuarto es una parte de la gestión de la entidad. La gestión de la entidad es hacia el mundo exterior. El hecho de que nosotros tengamos, igualmente como lo hemos hablado, 25.000 contratistas contra 6.700 de planta, al inicio del año es un caos la administración del SENA, no hay quien atienda. Y es que estas peticiones no son unilaterales, es para beneficio tanto de los trabajadores como para los aprendices, todo con el fin de mejorar. De llegar a un acuerdo en los puntos que hemos trabajado, pues vemos que para los trabajadores, los 25.000 contratistas sería la oportunidad de ingresar a un trabajo estable. Laboralmente ingresarían a la planta de personal del SENA con un contrato laboralizado, con todas las prestaciones. Recuerdo que los contratos de prestación de servicios no tienen prestaciones, primas, vacaciones, entonces, por ende, pues esa sería una ganancia, porque ¿quiénes serían los primeros habilitados o que tienen la experiencia, que tienen el conocimiento de la entidad? Pues los contratistas. Entonces esos 3.800 se fortalecería para el personal de la entidad. La entidad se fortalece porque vamos a tener personas con mayor pertinencia, personas que no van a tomar el SENA con un trabajo como un escampadero, sino que van a pensar en que la entidad les está brindando su estabilidad y la oportunidad de trabajar. Ahora se tienen 20 días para el proceso de negociación y que se podrá extender otros 20 días si no se nombra un tribunal de arbitramiento, pero la idea es que el resultado sea con el menor traumatismo posible. El próximo 11 de agosto comienza el proceso para declarar renta. Aquí les informamos quiénes tienen que declarar renta y cuáles son las fechas. Ya se acerca la fecha donde buena parte de los colombianos tienen que presentar la declaración de renta, pero ¿quiénes tienen esta obligación de declarar al Estado? ¿Cuáles han sido sus movimientos financieros? Primero que todo hay que tener en cuenta que uno declara dependiendo de si responde sí a una de las 5 preguntas. Por ejemplo, su patrimonio a 31 de diciembre supera 123.683.000, ¿sí o no? Sus ingresos al 31 de diciembre superaron 38.479.000, ¿sí o no?
Lo mismo en temas de consumos y compras con tarjeta de crédito. Si sus consumos o compras con tarjeta de crédito superaron más de 76.900.000 en el año, bueno, declara, es decir, informa. Ahora, paga, depende. Todo depende de la depuración que uno realice en función de la categoría a la que pertenezca, si es empleado para efectos fiscales o si pertenece a una categoría que se llama trabajadores por cuenta propia o por el contrario, si es de la categoría otros. Existe un mecanismo por el cual la DIAN define la forma como se hace el recaudo. Hay una fecha y los dos últimos números de la cédula lo definen. Así usted sabrá cuál es el día para que cumpla con su obligación tributaria. Los vencimientos inician el 11 de agosto y dependen de los últimos 2 dígitos del NIT. Cabe aclarar que no se tiene en cuenta el dígito de verificación, sino los 2 últimos dígitos del NIT. Asimismo, como está la fecha para la declaración de renta y se debe hacer en este día, porque si no también hay sanciones, que la mínima es de 280.000 pesos. Los vencimientos entonces inician el 11 de agosto y terminan en octubre. Si no se presenta oportunamente, bueno, la sanción mínima por extemporaneidad cuesta 283.000, pero hay que aclarar que no es este valor solamente, sino que hay que calcularlo porque la sanción por extemporaneidad es del 5% por mes o fracción de mes, siendo la mínima 283.000. Las recomendaciones son claras, haga las cuentas, junte los soportes, asesórese y presente a tiempo la declaración de renta. No siempre el que declara tiene que tributar. Como mencionábamos, uno declara si responde sí a una de esas preguntas, si su patrimonio superó el tope requerido por la ley de 123 millones o los consumos por tarjeta de crédito de más de 73 o las compras por el mismo valor de 73.900. Y ahí, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a decir que vamos a declarar, es decir, informamos a la DIAN a través de un formulario que se diligencia y se presenta en un banco o dependiendo de la forma como nos toque presentarlo, porque hay unas virtuales. En ese caso informamos, pero el pago depende de la depuración que se realice, es decir, yo una vez tenga todos los datos, los saldos de mis cuentas, los saldos de mis deudas, los valores de los ingresos totales tenidos durante el año, las retenciones, los certificados de las retenciones en la fuente que me hayan practicado, ahí yo con eso puedo realizar la depuración y cuánto me corresponde pagar, es decir, a partir de si tengo una utilidad, cuál es el impuesto que me toca pagar o en otras categorías que son por renta presuntiva o por comparación patrimonial. Y si usted tiene dudas sobre sus ingresos, puede verificarlo por la página web de la DIAN, donde se encuentran relacionados los movimientos que hizo durante el periodo de tiempo. Recuerde que por corrección de la declaración de renta también hay multa. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Ilsa de Socorro Castillo, secretaria de Asuntos Pedagógicos de Educal. La pregunta es para la fiduprevisora. ¿Cuál es la posición, cuál es la política con respecto a la atención de los pacientes de oncología? Con situaciones particulares de algunos municipios, como el municipio de Río Sucio, la veedora pues manifiesta lo que está sucediendo en ese municipio. Pésimos. Citas represadas, tenemos el servicio de odontología 3 días, nos deben 2 días, dicen que no hay cobertura, pero la realidad es que sí hay la cobertura. En el momento pues se ha hecho la gestión desde la veeduría. Ha sido negada por la cantidad de veces que se ha hecho y en este momento pues semanalmente nos adeudan 2 días de odontología. Por urgencias hay que ir al hospital. El hospital tiene los servicios suspendidos al magisterio porque deben una cantidad, una millonada al hospital, entonces ya no quieren atender el magisterio. Y llega uno al hospital a solicitar un servicio y dicen no, es que Cosmites no paga. Y con respecto pues a la situación con los medicamentos, todavía persiste de que algunos medicamentos quedan pendientes y sobre todo pues es mucha la demanda, los volúmenes pues de fórmulas
que se deben despachar, por lo tanto deben buscar los mecanismos para que sea más ágil y no tengamos pues que disponer de 1 o 2 días pues para que nos entreguen los medicamentos, esperando pues que corresponda a la ficha que nos han asignado. Y sobre eso pues también el directivo Darío López habla con respecto a eso. Bueno, ese es un nuevo argumento que ha sacado la empresa que presta el servicio de salud, puesto que el servicio de medicamentos es entregado por una empresa denominada Aduana Internacional. Y en los últimos días se dio una nueva orden de que solamente se entregaran medicamentos hasta las 5 de la tarde. Ello infiere que los docentes que tienen cita de 5, de 5 y 20, de 5 y 46, se quedan sin recibir los medicamentos y tienen que regresar al día siguiente para poderlos recibir, igual como sucede los pacientes que son atendidos los sábados, que no les dispensan los medicamentos, es decir, la farmacia es exclusiva para unas cosas y en unos días. Recogida la información de parte de la coordinación médica de Cosmité, vamos a dirigir una carta de denuncia directamente a la FIDU Previsora y al doctor Miguel Ángel Duarte, porque no entendemos la razón que justifique que los medicamentos, los términos de referencia establecen claramente que los medicamentos deben dispensarse hasta las 7 de la noche y no hasta las 5 de la tarde. En el sector de Zancudo, jurisdicción de Montebonito, la escuela se está quedando sola y los estudiantes están optando por irse a estudiar al Fresno en el departamento del Tolima. La lejanía de algunos municipios de la capital conlleva a que la presencia del Estado sea mínima. Esto sucede con la escuela del sector del Zancudo en el corregimiento de Montebonito, en el municipio de Marulanda, donde la falta de políticas serias en educación ha hecho que los estudiantes de la escuela de este sector prefieran ir para el Fresno en el Tolima. Pero es que la situación no es nueva, ya se viene presentando desde hace mucho tiempo y no ha habido una solución concreta para que los niños vuelvan a su escuela, en la que falta el transporte escolar y que la escuela esté en buenas condiciones. Seguimos sin saber por qué las administraciones de la educación se aferran a implementar proyectos a toda costa, como la jornada única, y no gastan los recursos en adecuar y mejorar las instituciones educativas en las zonas rurales del departamento. Muchos problemas se vienen presentando con el restaurante escolar en el municipio de Supía. Se denunció por parte de algunos docentes y algunas autoridades educativas que a las manipuladoras de alimentos no se les estaba dando el trato digno o con un contrato laboral que correspondiera a las características. Pues ahora la sorpresa fue que comenzando esta semana ya habían terminado con el restaurante, no hubo restaurante y pues espera que la empresa que se ganó el contrato comience a operar con todas las de la ley. Durante muchos meses el restaurante escolar en la institución educativa Obispo, sede de La Pava en el municipio de Supía, las manipuladoras de alimentos tuvieron un trato indigno frente a su condición económica, no tenían ninguna de las prestaciones de ley y les pagaban el día de trabajo, lo que no está dentro de los parámetros legales de contratación para esta clase de servicio. Esa es una clara evidencia de la situación actual de los restaurantes escolares a nivel departamental. Pues al finalizar el contrato con la entidad anterior o el consorcio que ganó la licitación anterior, perdón la redundancia, pues esta semana los niños no han tenido atención en el programa de alimentación escolar. Esperamos que la próxima entidad que gane la licitación pues llene todas las expectativas y ante todo que le cumpla a las manipuladoras con todo lo establecido, la parte de la seguridad social, subsidio familiar y ante todo pues que les paguen un sueldo digno, que no sea una miseria de 4.000 pesos como ocurrió en este semestre pasado. Ahora, cuando inicia esta semana, el problema ya no lo tienen las manipuladoras, y no porque les hubieran organizado el contrato, sino porque ya no hubo restaurante para los niños. Los argumentos es que entra un nuevo operador y se espera que ese sí haga contrato a las manipuladoras. Cosa que no dignifica la labor que estas mujeres hacen.
En el caso de la sede en la cual yo laboro, pues esta señora atiende 22 estudiantes, llega tipo 8 de la mañana y a las 3 y media está terminando la labor. Debe cumplir con todas estas actividades, hacer el almuerzo, mantener el restaurante bien aseado, llenar las planillas de seguimiento, de la alimentación, de control de agua, todo lo que les exigen. Entonces no tiene presentación que todo el trabajo, además de hacer el almuerzo, el salario, el sueldo sean 20.000 pesos semanales. Eso no es justo. Esperemos que se resuelva pronto esta situación para el bienestar de los estudiantes que reciben este alimento y que para los docentes que los... Esperemos que se resuelva pronto esta situación para el bienestar de los estudiantes que reciben este alimento y para las que lo elaboran, para que se tenga un empleo digno y bien remunerado. El fin de semana pasado se realizó en Armenia el encuentro regional de los EID del eje cafetero. Aquí están las conclusiones y los temas que se trataron. Con el fin de encontrar una agenda conjunta con los EID del eje cafetero, se reunieron en Armenia y allí pusieron en común los puntos que seguirán como lineamientos o acciones a seguir. El año pasado, en mayo, la Junta Directiva de Educal nos respaldó para hacer el primer encuentro de los 6 ejes cafeteros en la ciudad de Manizales. Posteriormente, en el mes de julio, en la ciudad de Pereira, se realizó el segundo evento y cerramos el ciclo el sábado pasado en la ciudad de Armenia. Se establecieron unas mesas de trabajo para ahondar en temas como líneas de investigación y así saber cuáles son las condiciones en las que reciben e imparten las cátedras a los alumnos y los docentes cómo están en las instituciones educativas, así como otras que hablan del movimiento pedagógico. Trabajamos 3 mesas temáticas en concreto. La primera tiene que ver con desarrollar una propuesta de un macroproyecto que el CIFECODE ha venido promoviendo en todo el país, como es el de las líneas de investigación. En este proceso nosotros definimos los 6 del eje cafetero, que la línea de investigación a desarrollar tenía que ver con las condiciones materiales en que se desarrolla el acto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Una segunda mesa se centró en analizar una propuesta temática para fortalecer el proceso de capacitación y cualificación de los maestros en el eje cafetero, en el sentido de dignificar la profesión docente y que ataque de manera directa y frontal toda la política y las imposiciones educativas del gobierno. Y una tercera mesa se centró en la posibilidad de desarrollar. Ese documento tiene básicamente 4 capítulos. El primero tiene que ver con la defensa de la Ley General de Educación. El segundo capítulo tiene que ver con todo el análisis de la política educativa. El tercer capítulo tiene que ver con toda la historia y las tesis del movimiento pedagógico. Y el cuarto capítulo tiene que ver con todos los acuerdos que FECODE ha venido negociando con el gobierno. Después de este encuentro y de haber planteado los puntos en las mesas de trabajo, los EID del eje cafetero confirmaron que se tiene ya definida la fecha para socializar los avances que se den. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal, nuestro correo electrónico educal@une.net.co. Recuerde, usted es Educal, yo soy Educal, todos somos Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.